Miren, la diferencia entre Leonel Fernández y Luis Abinader es del cielo a la tierra. Independientemente de los casos de escándalo, de ruido que se hayan creado en ambos gobiernos, hay una gran diferencia de acción, de responsabilidad, de compromiso. Esa frase célebre que bastante se ha usado en los últimos tiempos, yo tengo amigos más, no tengo cómplices. Eso todavía no se le ha dado el valor que tiene eso. No por la palabra, la frase en sí, sino por la acción inmediata a la emisión, a que cuando el presidente Luis Abinader emitió dio a conocer esa frase, que lo deslinda, que lo desliga a él, que lo diferencia de cualquier otro presidente que ha dicho lo que ha dicho Luis Abinader, pero que aquellos solo han sido palabras y estos son hechos. Escuchemos al expresidente Leonel Fernández respecto a su compromiso con el combate a la corrupción desde el gobierno. Escuchemos. Que ponga el de Luis en Q. Miren, eso es el expresidente Leonel Fernández en su primer periodo de gobierno. Lo vamos a aquí trillar. No importa qué rango tenga en el partido, irá preso. Cualquiera de los funcionarios, le decía el expresidente Leonel Fernández en el periodo 96-2000, cualquiera que intente cometer un acto de corrupción, dice él que ni lo intente y que no importe el rango en el partido. Yo quisiera recordar simplemente cuál de los funcionarios del Leonel Fernández 96, 2000, 2004, 2012 fue ni siquiera llamado a la justicia. Y a los que pudieron haber, como el caso de Odebrecht, llamado a la justicia, pudieron ser llamados a la justicia, fue porque una empresa internacional, acciones judiciales del extranjero, intervinieron en eso. Y para eso, recordemos la preparación, el colchón en la justicia que le preparó Leonel Fernández desde el Congreso para cuando esas personas llegaran a la Suprema Corte de Justicia, llegaran a los tribunales, ¿qué resultado tuvieran? Ni uno preso. Archivados, absueltos y todo el mundo en su casa. Lo poco que hubo, que les repito, que fueron los casos de Odebrecht. Escuchemos a Luis Abinader qué dice en estos momentos. Gobierno. Retorno. Un acto de corrupción o es un patológico corrupto o es un suicida, porque aquí se sabe que el que comete un acto de corrupción, no importa el nivel, no importa quién sea, va a ser sustituido y, si lo requieren las circunstancias, sometido. El que comete en este gobierno un acto de corrupción. ¿Usted sabe por qué yo digo que son diferentes? Ellos están diciendo lo mismo. Uno en el 96-2000 y el otro en el 24-25, en los dos periodos constitucionales. ¿Usted sabe por qué yo digo que son diferentes? Porque esas imágenes, esas dos caras que habían ahí, señores, ¿usted sabe quiénes son? Fulcar, que fue el primer ministro de Educación, no lo canceló, renunció. Una manera chévere light de sacar al funcionario del gobierno. Y ese Fulcar fue el ideólogo, una de las primeras personas que comenzó a crear ruido de probabilidad y posibilidad de Luis Abinader ser presidente. Fuera del gobierno,
al año. Y el del lado es mucho más reciente. Ustedes lo conocen, el señor Jacín, que era una persona que de lo que se dice que es una persona de alta confianza de la familia de Abinader. No solamente del presidente, de la familia de Luis Abinader Corona. Preso. Preso el Jacín. Pero podemos también mencionarle el caso de Macarrulla, Leandro Macarrulla, creo, Macarrulla, que fue el primer ministro de la presidencia y por un escándalo, un ruido de un hijo de él ligado a la fabricación de la cárcel La Parra en el gobierno de Danilo, renunció. Caso que no está ahí. En el gobierno de Leonel se hubiera quedado ahí o en cualquier otro gobierno. En el de Luis Abinader está fuera de ahí. Y ese Macarrulla es de las personas que hacía, me imagino yo, por su condición de empresario, el puente entre el candidato y el empresariado. Fuera de ahí. Luego, también cancelado, y que fue judicializado el caso, el de Vincent, Luis Michel Vincent, que era el administrador de la Lotería Nacional, una persona representante propuesto de los dueños de banca, que fueron gente que pusieron una gran cantidad de dinero para la campaña del 2020. Y lógicamente, me imagino yo, pidieron a ese representante de ellos puesto en la lotería sus intereses, cancelado y preso. El caso de Julio del señor Jacín es preso en una cárcel aquí en la República Dominicana que está, con todo el background y la superioridad de empresario, de todo, preso. Pero de igual manera, nosotros recordamos el caso reciente, Limber Cruz, es el representante del dueño, o, déjame volver la palabra dueño, del colaborador, del facilitador del 50% en la formación del PRM, que es el expresidente Hipólito Mejía. Y Limber Cruz era su representante, el hombre confianza en el gobierno de Luis desde Agricultura. Cancelado. Y usted se encuentra de igual manera con todos los funcionarios, las dos mujeres que estuvieron en el Ministerio de la Juventud, canceladas, las dos. Así que no es por su linda cara que Luis la cancela, que no debe haberla nombrado. Sí, pero te la canceló. Y como él dice ahí, tiene que ser un suicida el que intente meter la mano en este gobierno y que Luis Abinader se quede tranquilo, se quede callado. De igual manera, en el tema del narcotráfico, además de haber capturado o incautado la mayor cantidad de droga en toda la historia de la República Dominicana en esos periodos al que él se refiere, van 25 ciudadanos dominicanos que apoyaron en algún momento el proyecto Luis Abinader a la presidencia, al partido, eran amigos de él o lo que fuera y están haciendo proceso judicial en Estados Unidos, extraditados. 25 que ayer comenzó el juicio, se fue el último de ellos, que es el esposo de una diputada. Y no valió que fuera diputada. Ella se inventó sin invento, el divorcio para desligarse de él. Yo no sé, pero está en Estados Unidos. Pedido en extradición y fuera para allá. No se conoce un caso de un extraditado en el gobierno de Leonel por tema de narcotráfico. Entonces, digo claro, son dos discursos puestos los dos, que usted lo dice, es lo mismo, usted dice. Leonel dice que va a acabar con la corrupción, que cualquiera, no importa la jerarquía en el partido, quien meta la mano en su gobierno va preso. Y Luis dice que tiene que ser un suicida patológico el que intente malversar los fondos del Estado Dominicano. Aunque hay problemas con el audio ahí, bueno, se está escuchando ahí.
Vamos a escuchar un pedacito de... Traicionar de diferenciación es que en este gobierno no habrá un solo corrupto que ni siquiera le pase por la mente. Porque desde el momento que nosotros sepamos que hay alguien que quiere traicionar esa confianza del pueblo dominicano, que lo sepa desde ya, no importa quién sea, ni la jerarquía que tenga en el partido, lo vamos a chiquitrillar. Ahora... Entonces, lo vamos a chiquitrillar. No hay uno solo chiquitrillado de los gobiernos de Leonel Fernández. No hay ni uno solo. Y yo quiero que me pongan un pedacito nueva vez de Luis Abinader para que ustedes, como este no tenía audio, escuchemos a Luis Abinader. El que comete en este gobierno un acto de corrupción o es un patológico corrupto o es un suicida, porque aquí se sabe que el que comete un acto de corrupción no... ¿Usted ve? Es un suicida patológico, un patológico corrupto. Y le pone, el que editó el video de la entrevista, le pone esas dos caras y yo quise poner ese, porque esas dos caras significan la mayor cercanía de la figura, no de la figura del presidente, de la persona que ejerce la presidencia. Y no le tembló el pulso para sacarlo del gobierno. Ah, que falta mucho, sí, pero los que hay son suficientes para un buen ejemplo. Los que hay son suficientes para un buen ejemplo. Entonces, no son iguales, son diferentes. Luis Abinader, les repito, en el mismo contexto, siendo presidente, dice, tiene que ser en palabras llanas del barrio, tiene que ser un loco el que se ponga a cometer actos de corrupción en el gobierno de Luis Abinader. Bueno, pero hay dos nada más. Uno de los primeros cancelados, amigo de él, de las entrañas mismas de la figura del presidente. Y el otro, que es el último. Y hay que establecer que eso hay que diferenciarlo y hay que darle ese crédito al presidente Luis Abinader, porque a la verdad que son diferentes. Y eso es lo que la República Dominicana tiene que caminar, tenemos que caminar. Pedirle a los políticos que hagan una sinergia, una vinculación entre lo que dicen y lo que hacen. No a seguir diciendo para hacer lo contrario, como hizo Leonel Fernández en sus 12 años de gobierno.